Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan todos por ahí? Comenzando la semana con este falso lunes, después de un fin de semana XL. Bueno, espero que todos anden muy bien por ahí, que hayan comenzado la semana de la mejor manera. Eh, Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Leandro Salvini, me escuchan todos bien, ¿no? Estoy viendo los mensajitos, ¿me escuchan todos ok? Fantástico, excelente, muchas gracias por las confirmaciones. Como decía, mi nombre es Leandro Salvini, soy Account Manager en Dixis, y es un gusto estar acá para poder hablar de un tema clave en el ámbito de la transformación digital, ¿no? Que es el gobierno de datos o mejor dicho, el gobierno el data governance, como ahora estamos todos con el Spanglish, el data governance, ¿no? Un poco de este webinar vamos a explorar cómo una buena estrategia de gobierno de datos puede ayudar a las empresas a optimizar sus procesos internos, reducir riesgos y crear una base sólida para implementar estrategias con inteligencia artificial de manera eficiente, ¿no? ¿Por qué levanto este tema de inteligencia artificial? Porque, bueno, como ustedes saben, hoy la inteligencia artificial está en boca de todos. Todas las empresas, indistintamente del tamaño, quieren hacer algo con la inteligencia artificial y es muy importante que tengamos bien en claro que tener los datos organizados es clave y esencial para poder realizar una estrategia, para implementar cualquier tipo de herramienta con inteligencia artificial. Eh, Como ustedes ya saben, y un poco lo que mencionaba anteriormente, hoy en día los datos son el activo más valioso de las organizaciones, ¿no? Y el gobierno de datos es la herramienta que asegura que estos datos sean confiables, sean accesibles, y estén siempre bien organizados, ¿no? Para que tengan una idea general de cómo será la sesión de hoy, me acompañan dos ponentes expertos. Uno es Fran Pinelli, líder técnico y experto en ciencia de datos en Dixis, quien profundizará en los elementos clave del data governance. Y también tenemos como invitado especial a Julián Alvarellos, que es de IBM, especialista también en todo lo que es data e inteligencia artificial, quien nos hablará qué tenemos que tener en cuenta para comenzar a trabajar en gobierno de datos y las soluciones tecnológicas que pueden ayudarnos a implementar este tipo de estrategias eh, para preparar los datos para el futuro, ¿no? Antes de entrar en detalle, quiero contarles brevemente quiénes somos en Dixis. Dixis es una empresa de tecnología con más de 17 años de experiencia en lo que es transformación digital, especializada en data y analytics y desarrollo de software. Nuestro enfoque está en ayudar a nuestros clientes a convertir esos datos en activos estratégicos, ¿no? Para la toma de decisiones, para generar procesos mucho más eficientes, para reducción de riesgos y, por supuesto, reducción de costos, ¿no? Eh, si bien sabemos nosotros que existen cientos de tecnologías que se especializan en cada parte del ciclo de vida del dato, en IBM hemos encontrado un partner estratégico, ¿no? IBM nos permite cubrir cada etapa de este ciclo con soluciones robustas que están probadas e integradas entre sí, y que no solo funcionan perfectamente con sus propios productos, sino que también se complementan con otros grandes jugadores globales que tenemos hoy día, eh, en términos de datos, ¿no? Esta sinergia nos permite ofrecer un enfoque integral y escalable que respalda a las empresas en su camino hacia la inteligencia artificial y a la toma de decisiones basada en datos. Entonces, voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante este tema del data governance, ¿no? Y para ilustrar su relevancia, consideremos la estadística, por ejemplo, de Gartner, ¿no? Que dice que el 80% de los proyectos de la inteligencia artificial fallan porque estos datos
no son de la calidad necesaria para poder implementar estas herramientas. Y entonces, ¿no? Uno se hace esa pregunta de, ¿alguna vez tuvieron problemas por tener datos duplicados o inconsistencias en sus sistemas? Esto es algo como muy normal, es un problema muy común en todas las compañías, indistintamente de su magnitud, de su tamaño, ¿no? Y representa un riesgo enorme para cualquier tipo de compañía. Entonces, con una estrategia de data governance, lo que vamos a hacer es estructurar y unificar los datos, asegurando que todos trabajen con una única fuente de verdad. De hecho, y acá voy a la segunda columna, estudios de McKinsey muestran que las organizaciones que aplican una estrategia de gobernanza de datos pueden mejorar la eficiencia operativa en un 30% al reducir estos errores y evitar procesos repetitivos. Acá podemos ver cómo van impactando, ¿no? De forma directa todo este tipo de actividades. Y eso no es todo. Otra estadística interesante, en este caso de nuestro partner, IBM, es que el 60% del tiempo de los científicos de datos se gasta en limpiar y organizar estos datos, en lugar de analizar y generar insights. Entonces, con una buena estructura de data governance, este tiempo se reduce significativamente, permitiendo que los equipos se concentren en tareas estratégicas que generen valor, ¿no? Entonces acá nuevamente me hago una pregunta. Entonces, ¿qué es exactamente el data governance? Vamos a tratar de explicarlo bien sencillo, en pocas palabras. Se trata de establecer políticas y prácticas que aseguren que los datos estén organizados, ¿no? Siempre sean accesibles y sobre todo confiables, ¿no? Esto permite que una organización no solo sea más eficiente, sino que también esté mejor preparada para el día de mañana y poder aplicar esta inteligencia artificial en cualquiera de sus verticales de negocio. Entonces, es aquí donde el data governance marca la diferencia, ¿no? Y ahora le voy a abrir y habilitar el micrófono a Fran Pinelli, que nos va a contar ahora sobre los elementos que son clave, que hacen que una estrategia de data governance sea efectiva y cómo impacta en la preparación para la inteligencia artificial. Fran, ¿andás por ahí? Sí, señor. ¿Cómo estás, Lean? Muchas gracias por la Todo muy bien, invitación. muchas gracias. Un poco resfriado. Después del fin de semana largo tomé frío, estoy medio resfriado, no sé si se nota en mi voz, pero acá poniéndole la mejor de las voluntades para, para traerles este webinar y toda esta información de valor a los participantes. Queda tranquilo que se te escucha bien y está más que perfecto. Fantástico, Entonces, gracias. bueno, Lean, gracias de nuevo y vamos a profundizar entonces en los elementos clave que hacen una estrategia de data governance o gobernanza de datos exitosa. Bueno, primero que nada me gustaría definir un poco data governance como un conjunto de políticas y responsabilidades que establece una empresa para que todos trabajemos con la misma información. Esto significa que todos dentro de la organización deben saber quién es responsable de los datos y cuáles son los estándares que estos mismos cumplen. Es muy frecuente encontrar en las empresas equipos distintos que tienen cada uno sus propios datos y toman decisiones en base a esos datos y son ellos mismos los dueños y los que velan por la integridad de dichos datos, encontrándose muchas veces datos duplicados en distintos equipos y que muchas veces son inconsistentes, incluso mirando las mismas métricas. La gobernanza entonces establece una estructura para que todos trabajen con un enfoque unificado y con datos consistentes, siendo la integración de los datos otro de los elementos claves que definen a la gobernanza. Sin una estrategia de gobernanza, los datos tienden a quedarse en silos, dispersos en distintos departamentos, y con el gobierno de datos podemos integrar los datos de manera que fluyan entre departamentos sin alterarse. Según McKinsey, como recién nos presentaba Leandro, las empresas que integran sus datos pueden reducir los costos operativos en hasta un 25%. Además, otro punto importante es asignar roles específicos a personas claves en la organización. Es decir, dentro de las organizaciones que están creciendo, es importante crear roles cuyo fin sea
únicamente el velar por la integridad y la calidad de los datos y que toda la organización conozca tanto los datos, tanto cómo se fueron procesando, y que sea el responsable directo de los mismos. Este perfil se le suele conocer como CDO o Chief Data Officer y es clave a la hora de implementar una estrategia de datos, una estrategia de gobernanza de datos exitosa. Entonces, estos roles incluyen, como les decía, propietarios de datos, responsables de la calidad y la integridad de los datos, y administradores de datos que están encargados de su gestión y de su seguridad, que no es un tema menor. Próxima slide, por favor. El gobierno de datos permite preparar el terreno para la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Y porque para los modelos de inteligencia artificial funcionen correctamente, se necesitan datos limpios y bien estructurados. Es sabido que la calidad de los insights que nosotros encontremos como científicos de datos están íntimamente relacionados con la calidad de los datos que nosotros tengamos. Si los datos están sucios, porque contienen duplicados, porque contienen muchos valores faltantes, porque contienen información inconsistente, eh, la calidad de los insights que nosotros vayamos a encontrar cuando hagamos analítica avanzada va a ser mucho menor, por lo cual es importante tener una base de calidad de nuestros datos homogénea para que no solo los insights que sacamos sean valiosos, sino que además sean utilizables por toda la organización. Eh, Muchas veces al iniciar un proyecto de ciencia artificial no se tiene en cuenta esto de los que yo le vengo hablando y no se cuentan con datos completamente limpios. Eso mismo resulta en tiempos asociados a retrasos, ¿sí? Retrabajos y demás, y las empresas luchan por mitigar estos casos y la gobernanza viene siendo la herramienta más importante en esta lucha porque nos va a permitir de vuelta contar con datos suficientemente buenos para poder encarar analíticas avanzadas. Es decir, las empresas que implementan data governance logran reducir el tiempo de preparación de los datos para sus proyectos de inteligencia artificial en un 50% según IBM, como nos va a contar ahora en un ratito Juli. Entonces, cuando hablamos de gobernanza de datos, no solo estamos hablando de una organización interna, estamos hablando de crear una base de datos robusta, precisa, consistente, segura y accesible que permita escalar y adoptar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. Entonces, en materia de seguridad y cumplimiento de las normas, lean por favor. Próxima slide. Lo que podemos decir es que sin gobernanza los modelos de inteligencia artificial están en riesgo de producir resultados sesgados e incorrectos, afectando la confiabilidad de las soluciones que una organización entrega, pudiendo esto provocar problemas en el negocio y conflictos regulatorios. Con la gobernanza intentamos evitar el sesgo en los modelos de inteligencia artificial, datos incompletos o incorrectos o violaciones de la privacidad. Esto es muy importante, ya que todos los desarrollos de inteligencia artificial van a empezar a estar cada vez más en el foco de las normativas. Hoy en día existen normativas como la GDPR, que es una normativa europea y prontamente va a llegar también a Latinoamérica, en la cual eh, se le exige a las empresas manejar los datos personales de forma segura y transparente. Y esto es muy importante porque siendo los modelos de inteligencia artificial modelos del tipo caja negra, la transparencia es muy difícil de lograr. Y es por eso que una buena estrategia de gobernanza de datos arroja transparencia no solo en el proceso de creación de la inteligencia artificial, sino a la hora también de ser auditada, de entender el por qué una inteligencia artificial responde de la forma que responde, y eso le da validez no solo al ejercicio, sino a la inteligencia en sí misma, y nos permite a nosotros, como empresa, ante entidades regulatorias, demostrar que cumplimos con todas las normativas, como esta que les comentaba recién, la GDPR europea. Los incumplimientos pueden resultar en sanciones significativas, es decir, si nosotros no nos aseguramos de cumplir con todas estas normativas, podemos
incurrir en faltas graves que tienen que ver con filtrar información sensible, incurrir en faltas en derechos de autor, copyright y demás. Pueden resultar en sanciones significativas a las empresas y dañar la reputación. Esto es clave y es crucial en la inteligencia artificial, donde el procesamiento de grandes cantidades de datos puede complicar la gestión de derechos individuales, como les comentaba recién. Me queda la última slide, entonces, que tiene que ver con los pilares fundamentales de la gobernanza de datos, que son estos 4 que les pongo acá en pantalla, que tienen que ver con la gestión de la calidad de los datos, la gestión de la seguridad, la trazabilidad y la auditoría, y la estrategia de actualización del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque la gestión de la calidad de los datos, vamos a intentar hacer que haya validación en nuestros datos, que alguien los vea, que cuando llegue al analista no sea la primera vez que esos datos sean vistos por alguien, sino que haya un equipo velando por la limpieza de esos datos, por la validación de esos datos, por la consistencia en los formatos. Y es necesario que dentro del ejercicio de la gobernanza de datos se defina un monitoreo continuo de la calidad. Es decir, que se exija al grupo de gobierno que constantemente esté velando por la integridad de estos mismos datos. Y no sea un ejercicio que se dé una sola vez, sino que se dé de forma continua. Al mismo tiempo, una estrategia de gobernanza exitosa debe basarse en la gestión de la seguridad. Debemos tener control de accesos, autentificación, encriptación si es necesario tratar con datos sensibles y siempre tener un ojo en las normas. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que atener a las mismas y en algún momento demostrar que las cumplimos. Por eso mismo también, otro de los pilares es la trazabilidad y la auditoría. Dentro de la estrategia de gobernanza de datos es importantísimo que nuestros roles sepan que tienen que hacer auditorías constantes y registrar los cambios para que nuestros procesos sean transparentes y trazables. Y por último, una estrategia de actualización y de ciclo de vida es importantísimo, ya que los datos se van actualizando constantemente, las políticas se van actualizando constantemente, y es por eso que nosotros debemos tener un control de los datos, un control de versiones de cada uno de los datos y los procesos, políticas de eliminación, políticas de archivado y frecuencias de actualización. Es decir, y para cerrar un poco, implementar una estrategia de gobernanza de datos tiene varios beneficios y se basa en los pilares que les comentaba. Es importante entender el punto en el que se encuentra nuestra organización para definir una estrategia. Asignar roles y responsabilidades, incluso un CDO o un Chief Data Officer, como les comentaba. Definir tecnologías y herramientas, sobre todo herramientas que tienen que ver con estas que les vamos a hablar en un ratito con Juli, que son específicamente diseñadas para las empresas que intentan crear gobernanza de datos y que están traídas por IBM. Los dejo con Juli, entonces, que les va a contar un poco sobre esto. Excelente, Fran. Muchísimas gracias por la claridad, la transparencia. La verdad que fue excelente. Algo que me trajo a la cabeza en este preciso momento. No lo tenía ensayado, pero mientras vos me venías con tu pitch, se me vino a la cabeza es de justamente no este tema que vemos en todas las empresas, ¿no? Hoy absolutamente todas las compañías, indistintamente del tamaño, todas querramos o no, están utilizando la inteligencia artificial y es algo que lo mencionan como la inteligencia artificial, la Dark IA, ¿no? A nivel global, donde muchas personas, muchas personas de distintas, dentro de la compañía, de la organización, comparten en muchos de los casos información con la inteligencia artificial abiertas y no sabemos qué es lo que pasa después con todos esos datos, ¿no? Es como bastante complejo, se está tornando un- una situación compleja, digamos, ¿no? A nivel Tal, global. tal cual. Veo una mano levantada, Maca. ¿Te animás a preguntar? Buenas, ¿cómo va? Sí, tengo una duda por ahí un poco de lo que conversaste con uno de los primeros slides. Sí. Eh, había un gráfico en donde decía ETL, herramientas de reportería y gobierno de datos al último, o
o es un proceso que si se quiere impacta en el ETL que debiera de ser paralelo a lo que es BI en sí? Claro, Ahí, claro. buenas. Bueno, si quieren, para no adelantarnos, pero si quieres ahí, Maca, vamos a ser parte de eso con las herramientas de IBM, cómo está graficado, digamos, ahí como una arquitectura, por ahí se hace un poquito más entendible cómo termina impactando la inteligencia artificial y cómo hace el cross a todo el proceso. Gracias. Tal cual, te No, completo perdón ahí que ahí. interrumpí, pero dije así, vamos, ahí por ahí con la gráfica va a ser más fácil. No, tal cual. Igual te completo entonces, la gráfica que nosotros presentamos, Maca, es por ahí si querés el ciclo de vida del dato, ¿sí? No está en el ciclo de vida del dato lo que es la gobernanza le pega a todo el ciclo de vida del dato. Justamente la gobernanza lo que intenta es eso, es tener cada parte del ciclo de vida bien definido con un responsable para que cualquier fallo que haya en ese ciclo de vida, ya sea a la hora de mostrar en el tablero y que haya inconsistencias, o ya sea en la parte del ETL y que nadie sabe a dónde, ni de dónde salen esos datos, ni qué fue el proceso que se le hizo de limpieza, la gobernanza de datos le pega a todo el ciclo de vida de datos. Es algo que está por arriba, si se quiere, ¿no? Excelente. Ahí si querés, Juli, te No, damos la bienvenida y te abro el micrófono para que te presentes y nos cuentes un poquito qué es lo que traes hoy a la mesa. Buenísimo. Me dicen ahí si se ve en modo presentación. Sí, Perfecto, bueno, yo los perdí, con lo cual si hay preguntas o hay dudas me van avisando. Gracias, Lean, y a todo el equipo de Ixis acá por convocarme y a todos ustedes por participar y estar acá escuchando un poco de qué se trata esto de gestión, gobierno de datos. La idea es profundizar un poco lo que estuvo contando Fran, ir entendiendo en qué necesitaríamos para arrancar o qué creemos que es, digamos, necesario para arrancar un proyecto de gobierno de datos y también fundamentalmente cuál es la visión de IBM respecto a la estructura, lo que tiene que ver con gobierno, con Data Fabric puntualmente, cómo eso impacta en nuestra gestión y algunas herramientas, digamos, que tenemos desde IBM para llevarlo adelante. Una primera frase, digamos, que es bastante clave es, hoy ya no es un problema, digamos, tener datos o tener información, si es algo que es bastante, digamos, que hay un montón de datos dando vueltas por todo el tipo de organizaciones, más las que usamos por fuera, porque qué es lo que tratamos de hacer es gobernar nuestros datos, pero ver cómo interactuamos también con información que podamos tener desde el fuera de nuestra organización. Entonces hoy ya no estamos en una era desde la información, sino en cómo la gestionamos, cómo la trabajamos, para eso sacarle provecho, ¿no? Cómo trabajamos en base a eso. Hace unos años IBM había hecho una escalera hacia la inteligencia artificial, en donde íbamos desde la recopilación de datos hacia la explotación, digamos, a nivel general. Bueno, esa escalera hoy, digamos, está como reformulada entre, bueno, desde cómo recopilar esos datos, desde dónde los sacamos, cómo empezamos a automatizarlos, confiando siempre en la fuente original, hasta que la inteligencia artificial nos permite hacer las tareas más autónomas. Un poco lo que comentaba Fran antes, de cuál es la importancia y dónde se posiciona el gobierno de datos respecto a inteligencia artificial. Para todo lo que es inteligencia artificial, y acá muy grandes rasgos, este es el portafolio, digamos, de IBM en líneas generales, todo lo que es Watson X es todo lo que da soporte a inteligencia artificial generativa. Es decir, Watson X AI, que es un estudio, digamos, para el desarrollo de modelos con inteligencia artificial generativa. Watson X Data, que viene a ser un lakehouse, digamos, en donde podemos almacenar tanto lo que sale de nuestros modelos como con qué alimentamos esos modelos. Y por último, la parte de Watson es governance, y acá vamos a hacer después una diferencia, cómo gobernamos esos modelos de inteligencia artificial, que no es lo mismo que el gobierno de datos, son dos cosas diferentes. Ahora, el gobierno de datos viene por la capa, IBM adopta la capa de, digamos, de Data Fabric, o el término de Data Fabric, para todo lo que es el armado de nuestro portafolio de productos. Y básicamente lo que intenta hacer es organizar tanto esos fuentes de datos indistintamente donde estén, no importa la cantidad de silos de datos que tengamos, tenerlos de alguna manera organizados, tanto con un catálogo, con gobierno, con calidad, con linaje de esos datos, integración con las diferentes fuentes, para que eso llegue de manera unificada y de manera coherente hacia nuestros usuarios o hasta nuestros clientes finales. Si vamos a
a qué es gobierno de datos sobre diferencia de gobierno de inteligencia artificial, me parecía importante hacer esta diferencia porque hoy se hablan de los dos temas y si bien los dos se llaman gobierno, digamos, responden a cosas diferentes. Por el lado de gobierno de datos, bueno, la definición ya la estuvo explicando Fran puntualmente, pero todo lo que tiene que ver con gobierno de inteligencia artificial se enfoca más en lo que es la gestión de la transparencia, la ética, de cómo es el ciclo de vida del modelo de inteligencia artificial. Entonces, esto lo que ahora son procesos y tomas de decisiones que se hacen desde un modelo ya de inteligencia artificial. Y si bien los objetivos son diferentes, el objetivo del gobierno de datos busca la calidad, busca cumplimiento regulatorio, busca el ciclo de vida del dato, mientras que el gobierno de inteligencia artificial está buscando darle explicabilidad, es decir, entender por qué se toman cuáles son las decisiones que se toman en base a inteligencia artificial, la responsabilidad, quién es responsable por esa toma de decisión, indistintamente de quién sea como persona, sino como rol, quién está tomando esa decisión. Y a diferencia del ciclo de vida del dato, el ciclo de vida de la inteligencia artificial, o a diferencia de otras aplicaciones quizás, el ciclo de vida se contempla desde que se desarrolla hasta la producción, vive en producción y el modelo de inteligencia artificial se decomisa. Entonces el ciclo de vida que se gobierna es un poco más largo, lo que no se hace es entender, digamos, el origen de datos. Mientras el gobierno de datos está buscando maximizar, darle más valor a nuestros datos, cómo podemos explotar la información que tenemos, el gobierno de inteligencia artificial funciona como un seguro. Básicamente, lo que tratamos de hacer es reducir el riesgo de utilizar modelos de inteligencia artificial. ¿Qué riesgos puede haber? Somos un banco, estamos tomando la decisión si damos o no un crédito en base a inteligencia artificial, que nosotros podamos explicar cómo nuestro modelo tomó esa decisión para que no tenga ningún tipo de sesgo o sea justo en líneas de lo que nosotros como humanos consideramos que es justo. Acá, digamos, hasta acá por ahí la diferencia. Volviendo sí netamente a lo que es gobierno de datos, ¿cuáles son los problemas más comunes que se trata de resolver o los que deberíamos de resolver? Es todo lo que tenga que ver con el desperdicio de recursos, si tenemos procesos no documentados, el acceso y la extracción de datos y de qué manera lo hacemos, quién accede, cómo accede, a qué tipo de datos, que nosotros, ahí un poco lo mencionaba Fran, ¿no? Quiénes van a estar consumiendo de esos datos, cómo los van a estar explotando, qué pueden ver, qué no. Y si no pueden trabajar con el dato en sí, ¿cómo hacemos para habilitar a nuestros equipos de científicos de datos para que puedan acceder a la metadata sin por ahí la necesidad de tener el dato final? Digamos, no sé, no queremos tener datos confidenciales de tarjetas de crédito, de datos de salud, nombres de personas. Bueno, ¿cómo lo podemos trabajar de la misma manera sin afectar la ciencia de datos, pero sí dándole gobernabilidad al origen? También se trabajan temas, bueno, de regulación, de calidad, entre otros. Y algo que también me parece interesante es revisar en cuanto a lo que es gobierno, mitos, ¿no? Como este de, bueno, si uno come sandía y toma vino, ¿qué es lo que nos pasa? Mito, habrá que probar. Pero uno de los mitos que tenemos sobre el gobierno de datos es que, por ejemplo, es solo para grandes empresas. La realidad es que no. Sí puede suceder que cuanto menos datos tengamos, más fácil sea la gobernanza. Hay 3 pilares interesantes a tener en cuenta cuando hablamos de gobierno de datos, y no se trata de una herramienta que es mágica y nos viene a solucionar, la calidad de nuestros datos o cómo se trabaja. Lo que va a hacer una herramienta es acelerar el tiempo y lo va a hacer mucho más rápido, va a ser mucho más fácil como nosotros podemos llevar el gobierno. Lo que también vamos a necesitar son otros 2 pilares para quienes estén cerca de DAMA o de alguno de esos frameworks, digamos, de trabajo. Van a ser las personas y los procesos, digamos, como entre todo, herramientas, procesos y personas, podemos en el conjunto trabajar sobre el gobierno. Entonces, no va a ser solo para grandes empresas, porque ya les digo, más allá de herramientas sí, herramientas no, la realidad es que todos como organización tenemos una cantidad de datos bastante grande, cómo organizarlas. Otro mito es que esto depende solamente del departamento de IT. La realidad y en la experiencia de IBM, si el impulso, o por lo menos no está involucrada el área de negocio o los negocios, digamos, dentro del, no me gusta llamarlo proyecto, pero digamos dentro de la estructura de gobierno de datos, va a ser difícil que esto prospere, porque vamos a necesitar responsables, vamos a necesitar dueños de esos datos, y esos dueños van a estar dentro de las áreas de negocio. Entonces, como
va a ser intrínsecamente necesario que estén involucrados para que sea satisfactorio, digamos, o sea efectivo el gobierno que estamos realizando. Después, si tenemos que modificar procesos, personas o tecnologías, no necesariamente, ¿sí? Lo que cambia por ahí es un poco la estructura, lo que viene a buscar es tratar de dar orden, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es simplificar. Que no se necesita una herramienta no es estrictamente necesario, y es un mito en el sentido de que lo que nos va a ayudar a utilizar una herramienta de gobierno es en acelerar este proceso, y nos va a hacer después que sea escalable. Es recomendable, como trabajamos en un proyecto de gobierno de datos, que comencemos con un caso de uso en particular, ¿no? Un caso de uso pequeño, algo que nos pueda a nosotros demostrar cómo funciona. La herramienta lo que nos va a permitir es que el trabajo que ya se hizo para ese caso de uso lo podamos escalar y trabajar después en el resto de la organización. Otro mito, y es bastante difícil, digamos, de llevar adelante, es que no tiene un ROI asociado, que es costoso y que no tiene como una devolución. La realidad es que después, explorando, y lo trabajamos desde Ix y desde IBM, podemos explorar cuál es el caso de uso que permite ver cuál es la devolución que tiene implementar gobierno de datos en nuestra organización. Si bien a veces es difícil demostrarlo directamente cuál es la inversión que hacemos y cuál es la evolución que tienen, pensémoslo, por ejemplo, en organizaciones que tenemos contacto, que tenemos atención al cliente final. Mejorar los datos o la calidad de datos de nuestros clientes finales, es decir, los datos de contactabilidad, mail, teléfono, nombre, lo que necesitemos para interactuar con nuestros clientes, mejorar de esos datos hace que nuestro contacto con ellos sea mucho más efectivo, hace que por eso sea mucho más económico. En vez de tener 2, 3, 4, 5 contactos para dar con una persona, quizás ante el primer llamado o ante el primer mail reclamando un pago, por ejemplo, sea mucho más efectivo y sea contra datos certeros, y no que tengamos que hacer muchos más contactos. Ese es, por ejemplo, el más común, digamos, en cómo demostrar ROI o devolución, digamos, retorno dentro de gobierno. Que no se sabe por dónde empezar o que no es prioridad, para eso estos webinars, entender por dónde se puede trabajar. Si entendemos que la calidad del dato es importante, gobierno de datos termina decantando desde ese lado. Y si nos ponemos a pensar un poco en cómo llevar adelante un proyecto, quizás acá hay algunos ítems a tener en cuenta. Es importante dentro de la organización generar un equipo de gobierno. No necesariamente tiene que ser un equipo dedicado solamente a gobierno de datos, pero sí que sea este grupo sponsor que lleva adelante la iniciativa, que va dándole trazabilidad y seguimiento a los roles, quiénes son los dueños de los datos, cuáles son los procesos, cuáles son, digamos, las políticas que se tienen que llevar adelante, como tratar de darle un poco de estructura. Siguiendo eso, es importante poder hacer un assessment de dónde estamos hoy. Antes de arrancar con gobierno de datos, entender dónde estamos parados. Si tenemos este equipo, si no tenemos este equipo, si los datos están todos unificados, si los tenemos en diferentes fuentes, los tenemos por silos, los tenemos en bases deprecadas, qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro objetivo. Y ahí lo que nos va a dar también es ayuda a entender qué tan efectivo no es un modelo de gobierno, ¿no? Entendiendo desde dónde arrancamos. En un tiempo aplicando gobierno de datos podemos mirar para atrás y entender todo lo que se haya avanzado. Y mismo es importante definir cuáles son las metas, cuál es la estrategia como gobierno y la estrategia como qué queremos, y metas, digamos, por cada uno de los casos de uso donde queremos explicar un proyecto o donde queremos aplicar gobierno de datos. Obviamente ejecutar el plan, medir los resultados contra el assessment, contra nuestras metas, contra la estrategia, y corregir. Gobierno termina siendo algo vivo, digamos, no es una laptop que la enchufamos, sacamos, prende, y que de ahí es un modelo, digamos, es un framework bastante vivo, tiene seguimiento constante, por eso la importancia de tener, digamos, roles asignados que vayan siguiendo nuestros procesos, nuestras políticas y demás. Ahora bien, a la hora de definir con qué herramienta, digamos, se puede trabajar, si bien desde IBM tenemos nuestro set de herramientas, digamos, para ver el todo de gobierno, hay algunos temas que por ahí nos parecen interesantes a tener en cuenta en cuanto a cómo elegirla. Es qué tipo de conectores tiene. Si estamos hablando de que tenemos datos desperdigados por diferentes fuentes dentro de la organización,
bueno, entender si vamos a poder acceder a esos datos o si vamos a tener que sacarlos de alguna forma. Si ahí mencionaban, vamos a tener que hacer un proceso de ETL, vamos a tener que virtualizar esos datos, cómo lo vamos a poder hacer, el tipo de soporte que tiene, digamos, esa herramienta, cómo se maneja, el acompañamiento a nivel local, digamos, global, lo que sea, pero digamos, quién me va a estar acompañando a la hora y el uso de esa herramienta. Por eso desde IBM, bueno, trabajamos con Dixis, digamos, para que haya soporte más allá de cómo es el entendimiento técnico de la herramienta. Hay toda una parte de procesos, personas, adopción, que necesita un acompañamiento, que el proyecto se pueda llevar en conjunto dentro de la herramienta, que lo que nosotros hayamos definido en nuestra estrategia anterior, digamos, lo podamos volcar, digamos, en esa herramienta. Cuanto más fácil sea de desplegar, cuanto más fácil sea de utilizar, más fácil va a ser la adopción, que tenga digamos, una visualización fácil para nuestros usuarios, teniendo en cuenta que si estamos de vuelta trabajando con áreas de negocio, quizás desde Haití a veces lo podemos trabajar diferente y nos adaptamos por ahí a diferentes visualizaciones o UI. Para cuando es fácil, para el usuario final, hace que la adopción sea más rápida, entonces el impacto también es más rápido. Y lo mismo que nos permite hacer un crecimiento en la modularidad, en el sentido de que, de vuelta, si tenemos algún caso de uso en particular, quizás no necesitamos hacer el punta a punta, pero podamos arrancar, por ejemplo, con un catálogo de datos. Y que ese catálogo de datos pueda tener después linaje, digamos, y pueda tener calidad, y ir sumando, digamos, a medida que vamos creciendo en nuestro proyecto. Hasta acá, no sé si hay alguna duda, alguna breve pausa por ahí para preguntas. No sé si hay algo en los comentarios. Seguimos, entonces. ¿Cuál es la visión, digamos, de IBM o lo que intentamos resolver desde nuestras herramientas? Desde el concepto de Data Fabric, nuevamente, es tratar de tener una visión 360 del cliente. Para tener una visión 360 y certera de nuestros clientes, de vuelta indistintamente sea cliente final o cliente interno, como lo querramos trabajar, desde el pilar de Data Fabric, que podamos trabajar con diferentes conceptos. Por el lado del gobierno de datos, todo lo que se puede hacer, las herramientas lo que nos permiten hacer es un scan automático de las fuentes de datos que nos trae directamente toda la información que nosotros necesitamos para catalogar. Dentro de eso, la herramienta de IBM lo que te permite, o viene embebida con inteligencia artificial, que lo que hace es que una vez que conectamos y entrenamos, digamos, la herramienta para el entendimiento de los diferentes términos de negocio, de las políticas y cómo lo queremos procesar, empieza a replicar eso cada vez que conectamos una nueva fuente. Es decir, que el trabajo, cada vez que incluimos una nueva fuente, empieza a disminuir para nosotros como usuarios. Nosotros hacemos gobierno, hacemos entendimiento de cada uno, digamos, de vuelta de las políticas, de los términos de negocio y demás. Cuando volvemos a conectar una nueva fuente de datos, con la parte, digamos, de inteligencia artificial que tiene embebida la solución, lo que va a hacer es automatizar toda esa parte. Importantísimo la parte de calidad de datos, entender la agrupación de estos activos por proyectos, reglas de calidad, que las podemos automatizar, que las podemos usar a la medida de cómo necesitamos nosotros como organización. Privacidad de datos en el sentido de que nos permite trabajar con las políticas de gobierno, tanto de datos como inteligencia artificial, pero que a la vez también podamos elegir, digamos, podríamos hacer gobierno de datos sin una herramienta que nos permita trabajar con esta privacidad. Sí, es muy probable que también tengamos varios DBAs o varias personas dentro de la organización que interactúan directamente con nuestra base de datos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que nosotros perdemos el control de qué datos pueden acceder y qué no. Cuando digamos, los usuarios directamente acceden a la base de datos, nosotros perdemos un poco el control de lo que les mencionaba antes, ¿no? Si tenemos que restringir el acceso a tarjetas de créditos, datos confidenciales de salud, los que fueran que digamos que no queremos exponer de nuestros clientes, digamos, lo podamos hacer dentro de la herramienta. Lo que podemos hacer dentro de la herramienta de IBM es ofuscar, digamos, por ejemplo, esos datos e indistintamente dejar que trabajen nuestros usuarios, data science, analistas, digamos, con la metadata
sin necesidad de exponer el dato final del cliente. No restringimos, no restringimos al uso, digamos, de los datos, ni tampoco exponemos información que podamos tener del estilo confidencial. Es importante que el consumo que se haga de esos datos sea de manera confiable, digamos. La herramienta lo que nos permite es trabajar en diferentes proyectos, y en esos proyectos podemos volcar tablas, bases enteras, elegir cómo hacerlo. Nos permite asignar roles, con lo cual hay roles administradores que van a poder acceder al 100% y van a poder administrar la plataforma. Hay roles que van a poder trabajar solo sobre algunas de los módulos, digamos, de la herramienta, y que también nos permite trabajar con roles por proyecto, que digamos para proyecto A, B y C, quiénes van a estar trabajando, en el D y F, y que esté trabajando otro equipo, o cómo se va a estar cruzando, eso lo vamos a poder hacer también. Y bueno, también importante esa visión de 360 que les mencionaba, que es lo que lo termina también dando el retorno a inversión que hablábamos en un momento. ¿Cómo hacemos de forma eficiente poder gestionar los datos de nuestros clientes y tenerlo todo conectado, que sea certero, conectado, más allá después de cómo lo vayamos a explotar, si esos datos poseen calidad, entender, digamos, entender el impacto que después termina teniendo en la explotación final. A grandes rasgos, ¿cómo termina siendo la capa de entendimiento de gobierno de datos de IBM? Hay un catálogo y hay una parte de linaje, digamos, de datos que se puede hacer. Incluye la parte de IBM Knowledge Catalog, lo que va a incluir es todo lo que tenga que ver con calidad del dato. Y después toda la capa de Data Fabric nos permite hacer el 100% o el punta a punta desde del gobierno. Desde el origen de las bases, que pueden ser propias de IBM o pueden ser de terceros, es indistinto, hacia la explotación final, que puede ser con inteligencia artificial o puede ser un tablero de BI tranquilamente, o algún producto, digamos, que nosotros estemos desarrollando como producto de datos, como producto final para nuestros clientes. Y nos va a permitir entonces desde la capa de gobierno tener un catálogo automatizado con calidad que nos permita hacer linaje, y por otro lado toda la capa después de integración, que podamos hacer integración por ETLs, replicación en tiempo real, que podamos traer streams de datos también en tiempo real, que podamos hacer virtualización de ciertas bases para el consumo después en nuestro catálogo o indistintamente como después lo vayamos a trabajar. El MDM, que sería la visión 360, digamos, de nuestro cliente, con un componente único, tener como un dato único, y la observabilidad de datos, que tiene que ver con todo lo que es el pipeline, y no digamos como la parte de linaje, sino entender el pipeline del flujo del dato y saber si en algún momento se quiebra, qué riesgo podríamos tener, o tratar de prevenir, digamos, que pueda hacer que un proceso ETL esté por quebrar, o si tiene alguna falla o algún desarrollo erróneo, que lo podamos observar a tiempo para prevenirlo y que no nos genere después algún inconveniente. Todo eso después abajo, digamos, gobernado o, digamos, ligado por toda una capa de linaje del punta a punta, desde la fuente hacia la explotación final, sea donde fuere, con inteligencia artificial o con BI. Digamos, termina siendo la propuesta de IBM en cuanto a herramienta para impulsar. El detalle del catálogo, digamos, les va a permitir hacer un montón de tareas, se permite automatizar un montón de tareas. Interesante sería, para quienes lo quieran ver, podemos ver en detalle un poquito más de qué se trata. Hasta acá, no sé si ahí me dejo de compartir para poder verlos. Sí, yo tenía una duda. Mariana de Mafre, ¿cómo estás, Mariana? ¿Todo bien? Bien. Perdón que... Estoy en reunión. Perdón que justo me llamaron. No, mi duda, más allá del IA, el dato gobernado, ¿vos gobernás también el transaccional? O sea, el dato del cliente vos lo tenés lo lográs unificar, le ponés gobernanza, calidad, todo. Ahora, ¿vos haces eso sobre el transaccional o conviene tener una base, un repositorio, lo que sea que se decida la compañía,
en un lugar único y luego tenés que hacer tipo apuntar, por ejemplo, si estás, no sé, calidad del dato del email, lo más normal hoy por hoy. Sí, contactabilidad. Sí. Todos los transaccionales buscan el email del teléfono en el transaccional hoy por hoy. A futuro, ¿qué conviene? O sea, lograr esa gobernanza, ese catálogo en una base tipo repositorio o externo, y luego impactar sobre el transaccional ese dato, o sea, esa es la parte que tengo en esa nebulosa, o es decisión de cada compañía, digo. Sí, si me permitís, Lean, voy a volver a compartir. En realidad es costoso, digamos, si lo querés hacer contra el transaccional, lo podés hacer. Lo que pasa que hoy, o hace unos años era el Warehouse, después fue el Lake, hoy es el el Lakehouse, y así va a seguir evolucionando. Y es costoso, es costoso hacer un Warehouse, es costoso en tiempo llevar un Warehouse, armarlo. El Data Lake le podemos tirar un montón de información, es costoso ir a buscar la información dentro del Lake. Hoy la solución está con el Lakehouse. Yo no creo que sea lo último que vayamos a ver, entonces si cada vez que lo vamos mutando lo tenés que impactar, termina siendo más complicado. Vuelvo por ahí a la presentación en una partecita, me dicen ahí si se puede ver. Digamos, si vos tenés tus transaccionales, digamos, desde este lado, la idea es que vos esas fuentes, en este caso son las fuentes de IBM, pero como verán, después puede conectarse con un montón. Hay algunos que, digamos, comercializamos desde IBM y otros son conexiones desde terceros. La idea es que el acceso al dato sea a través de la capa de gobierno, desde tu herramienta unificada. Entonces, que todo esto lo tengas embebido dentro de una misma herramienta y el consumo que hagan los usuarios lo hagan desde ahí. Entonces, dentro de tu catálogo lo vas a tener unificado indistintamente después en tu DB2, en tu Azure, en tu S3, lo que fuera, no está así ordenado. Entonces, lo que termina siendo la herramienta, un poco lo que charlábamos antes, es si el acceso es único a través de esa herramienta, lo que veamos ahí va a estar unificado y va a estar ordenado y va a tener calidad. Y no lo vas a necesitar, digamos, replicar. Lo puedes replicar, sí, de vuelta, termina teniendo después un costo alto para mantenerlo, más que nada. Entonces, digamos, dentro de esa herramienta, la pregunta que sigue ahí es, ¿qué pasa con los usuarios que ya tienen acceso a la base? Porque si yo lo voy a restringir, y acá está el concepto policía bueno, policía malo, ¿qué queremos hacer con quienes tienen acceso a las bases y quienes no? Nosotros, la visión va desde cada organización, pero nosotros queremos ser un policía malo, restringimos las bases, IT es el único, o hay un CDO o hay un equipo de gobierno, digamos, que es que dice qué datos sí y qué datos no. Eso hace que se forme un cuello de botella. Cada vez que algún usuario necesita algo, nos va a tener que pedir autorización, hay que revisar, puede, sí, no. Podemos ser policía bueno, accedan a todo. El riesgo está en qué pasa con esos datos y si se puede mantener el orden o no. En el medio está la plataforma, que lo que te permite hacer es, vos asignar roles, los podés asignar, digamos, con roles que ya tengas y ya definidos, y vas asignando personas por proyectos, y ellos van accediendo a diferentes proyectos con los diferentes datos que vos le quieras acceder. ¿Qué pasa si ya tienen acceso a esas bases de datos? Es o remover el acceso, o después por la capa de seguridad de IBM, esto no tiene tanto que ver con datos, se puede hacer, IBM Guardium lo que te permite hacer es elegir, digamos, o proteger esas bases de datos, digamos, con lo quién se puede acceder, qué no, y qué puede hacer y qué no dentro de esa base de datos. Entonces, podrías tener un complemento 100%. Lo ideal es que se maneje todo sobre la plataforma, y si es más sencillo, también es más fácil de hacerlo. Trabajar sobre bases de datos requiere algún conocimiento, que, digamos, el catálogo hoy te lo permite hacer casi arrastrando cajas, digamos, no es complejo de entender, entonces mantenerlo de ese lado. Tratando de resumir a tu pregunta. El proceso en sí, supongamos que vos, no sé, ya envías hoy por cliente un mail de bienvenida, lo que sea. ¿Ese mail de dónde se toma? ¿De ese nuevo repositorio que está en el catálogo? ¿Hay que cambiar los procesos transaccionales que hoy, por ejemplo, te están enviando un mail? Lo podés redireccionar, es simple, digamos, la conexión se puede hacer por app y se puede poner, digamos, de diferentes formas de manera sencilla, digamos, no tiene como un retrabajo.
pero sí, digamos, Pero vos lo lo ideal que se sería recomienda es eso, apuntar todo al catálogo que estás armando. Y correcto. sabes dónde está el origen, si es una tabla nueva, no es una tabla nueva, eso es decisión de cada compañía. En general, si buscas la información unificada, sería en un entorno nuevo, ¿no? Más que nada, salvo que lo tengas ya desde, que ya tu lógica, pero en general la mayoría no tiene esa lógica desde el día cero, así que, pero Sí. esa es la parte que no entendía bien, hacia dónde gobernás, si gobernás hacia, como comentabas, hacia el transaccional, antes era costoso o no, y Lo que así. sí, lo que sí vas a tener igual es la capa de linaje, digamos, que no es extrínsecamente, no tiene que ver 100% con el gobierno del dato, pero sí entender desde dónde viene y De cómo dónde lo viene, replica en cómo un se BI, almacena. digamos, por ejemplo. Entonces ahí de última entendés cómo llegó desde la base, qué dato había, cómo pegó en el catálogo y cómo terminó en el BI o cómo terminó en la parte de contactabilidad. Y cómo terminaste contactando a mariana.araujo@mapfre y no a maraujo@mapfre, Y por que a ejemplo. futuros desarrollos todo apunten a esa lógica también. Correcto, correcto. De las otras bondades que tiene esto, digamos, el despliegue SaaS, on-premise, híbrido, nube IBM, nube externa, eso es indistinto, digamos, para cómo se puede mover. Y después la data que se trabaja atrás siempre se puede extraer, digamos. No es que manteniéndolo dentro del catálogo es lo más ordenado, pero digamos, se pudiera, digamos, extraer también la información. No es que queda cautiva del catálogo y así como quedamos cautivos de un warehouse, ahora quedaríamos cautivos del catálogo. No, digamos, la idea es que lo puedas acceder de manera fácil. Perfecto, gracias. No, por favor. Excelente. Después, no sé si hay alguna otra duda. Ahí, Bernardo, no sé si te animás a comentar la consulta que hiciste por el chat. Veo que ahí Fabricio te dio una mano y te respondió, pero no sé si te animás a abrir el micrófono y contarnos un poco más cuál es tu duda. Bueno, ¿qué tal? Mi duda es la siguiente. Yo como trabajo en sistemas transaccionales, quería preguntar cómo encaja el tema de empezar a usar los datos para su gobernanza o lo que sea, cómo es la intervención en el sistema transaccional, si se interviene directamente o si directamente se pasa a la parte de lo que es el data warehouse y todo eso. Yo desde mi ignorancia, haciendo una pregunta muy básica. Disculpen. Desde dónde vas a consumir el dato también termina siendo como una decisión organizacional. Puede ser desde el transaccional, puede ser desde el warehouse. Si llegaste al warehouse, probablemente antes tuviste un proceso ETL o Ajá. ELT, dependiendo dónde esté el warehouse. Um, digamos, y el consumo, lo que trata de hacer la herramienta es tratar de unificar todas esas fuentes, digamos. Que no te veas obligado a pasar por warehouse para ir al catálogo si no lo estás haciendo, y si ya lo estás haciendo, que puedas consumir desde el warehouse. Ahí después termina siendo como dentro del assessment, entender cómo tiene esos procesos, tratar de evaluar si es lo más cómodo o no, si es la mejor estrategia o no, y en base a eso, después tomar la decisión. El proceso, digamos, de integración contra el transaccional o un ETL termina siendo independiente de gobierno o no. Es una herramienta más de integración de datos. Ok, listo, gracias. Y no por nada. Lo podrías hacer por un proceso ETL en el caso que tengas que transformar, digamos, extraer, transformar y cargar algo, Ujú. o podría ser tranquilamente de replicación, si el dato ya lo tenés, podría ser virtualización, o sea, como que hay diferentes alternativas, pero eso es más estrategia, digamos, si se quiere, de ingeniería de datos y no tanto del gobierno per se, para hacer por ahí alguna diferencia y por ahí integración de datos, termina siendo ingeniería, termina estando mucho más cerca, entre comillas, de IT, y lo que termina siendo gobierno, si bien implica en IT, termina pegando más al negocio. ¿Cómo estoy seguro? Lo preguntaba Mariana, ¿cómo estoy seguro que el mail que estoy contactando es el correcto? Que es digamos, a contactabilidad le importar más eso que si hubo un proceso de TL o no antes. Estrategia de empresarial. Ok, Exacto. muchas gracias. ¿Hay una duda de Laura? ¿Qué tal? Les puedo hacer una consulta.
Nosotros en la empresa estamos con un área en particular que es de recursos humanos y tiene datos que no quieren que se entere nada del área de IT o, bueno, en este caso de innovación, sí, que tiene el área de BI y de warehouse y demás. Para ese tipo de datos, ¿no? Que lo usan más usuarios directos, ¿podría llegar a servir esto como para un complemento de lo que se tiene en el área de BI, en este caso? Ahí tenés como dos opciones, digamos, si querés se abre. Por un lado es el tema de ofuscación de datos, que es indistinto y tiene que ver con la base de datos y se puede hacer. Difícil, digamos, que Haití no participe desde ese lado, pero digamos, hay alguna forma de hacer ofuscación sobre la base. Digamos, sobre la base de datos que ustedes tienen, trabajar, digamos, sobre ofuscación de eso. Y ofuscación puede ser, cuando nos aparecen las típicas X, voy de vuelta con el caso de la tarjeta de crédito, pues es lo más sencillo, o las X en el mail, digamos, no va a aparecer xxx, arroba xxx.xx, o alterar nombres, digamos, hay diferentes formas de hacerlo. Es una función más de gobierno. Yo no haría solo gobierno por querer ocultar datos, pero es una función más dentro del gobierno, que podamos elegir para cada proyecto en particular, por ejemplo, el que hagamos para recursos humanos, que quienes estén en parte de ese proyecto no puedan ver antigüedad, sueldos, datos en particular. Que no lo puedan ver no significa que no puedan trabajar. Es decir, por ejemplo, lo que nos va a permitir la herramienta es saber que hay una persona que es de sexo masculino, que tiene entre 30 y 35 años, que tiene un sueldo entre 100 y 200.000 pesos, y podría ser yo tranquilamente, digamos, para que después eso al data science le sirva y tratar de recopilar todos los que sean sexo masculino, digamos, para poder tomar decisiones en base a eso. No sé si responde a tu pregunta, pero digamos, tenés ahí como dos opciones, o buscar la base de datos origen, esa es una decisión y suele ser más de DBAs y de IT, o dentro del proyecto de gobierno que querramos ocultar esos datos para un proyecto en particular, en este caso podría ser recursos humanos. Ok, perfecto, gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Juli, por atender todas las consultas y a todos los que se animaron a mencionar estas dudas, consultas que tenían. Ya como para finalizar, y no sé que le estamos robando algunos minutitos adicionales, quería agradecerles a todos por participar de este webinar. Hoy hemos visto cómo la importancia que tiene el data governance, indistintamente del tamaño de las compañías, del tamaño de las empresas y la situación en la que se encuentren o qué tan evolucionados están en términos de datos, ¿no? Entonces, lo que en conclusión, lo que yo me llevo es que es importante comenzar cuanto antes con este tema de gobernanza de datos. Durante los primeros días acá les hago un anuncio, durante los primeros días del mes de diciembre vamos a estar haciendo la segunda parte de este evento, pero bajando el nivel de detalle, donde nos estaríamos yendo un poco más a la parte más técnica. Todos los que participaron de este evento les voy a enviar la invitación para los que tengan ganas de participar y escuchar un poco más de detalle, y también siéntanse libres de compartirlo internamente dentro de las áreas de IT para que también vayan empapándose de todos estos temas. Como mencioné recién, posterior en el día de hoy les va a estar llegando el link para que puedan ver nuevamente el webinar cuando sea necesario, que lo puedan compartir inclusive internamente, y también les va a estar llegando una encuesta de satisfacción, es cortita, son 3 o 4 puntos nada más, que a nosotros nos ayuda muchísimo para saber qué tan bien nos fue en términos de la calidad del contenido que hoy le trajimos y también cómo mejorar para las próximas iteraciones. Así que nada, nuevamente muchas gracias por su tiempo y por participar de este webinar. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos, que anden bien, adiós. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao.